Hola amigos, ¿qué tal? Soy Melwis Campo y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo reconectar una cámara EasyViz al Wi-Fi. Bueno, resulta que algunas veces nosotros cambiamos la contraseña del Wi-Fi o el nombre del Wi-Fi de nuestra casa o de nuestra empresa y no nos percatamos o no caemos en cuenta que tenemos cámaras conectadas a esa red. En este caso vamos a trabajar con una cámara de la marca EasyViz modelo C1C. Bueno, como le dije anteriormente, se cambió la contraseña y el nombre del Wi-Fi, así que la cámara quedó totalmente desconectada. Normalmente nos damos cuenta de esta eventualidad cuando vamos a ver algo que sucedió y resulta que la cámara no está conectada. Lo primero que debemos hacer es entrar a nuestra aplicación de EasyViz o EdgeViz. La desbloqueamos si tenemos algún tipo de bloqueo y presionamos la cámara que está desconectada. En este caso es la C1C y acá podemos ver que nos dice que el dispositivo está offline, que está fuera de línea. Seleccionamos el botón que nos aparece aquí en la parte superior derecha, que es un piñón, el de configuración, y acá podemos ver la opción que nos dice Wi-Fi, la primera opción. O sea, que pueden hacer, pueden eliminarla y la reconectar nuevamente, pero en este caso no vamos a hacer esta opción. Vamos a escoger acá la primera opción que dice Wi-Fi, seleccionamos y como pueden observar acá, la aplicación nos muestra una guía de qué podemos hacer o qué debemos hacer. En este caso nos dice que presionemos el botón que tiene en la parte inferior la cámara de reset por lo menos unos 10 segundos. Cuando nosotros vamos a soltarlo, cuando ya escuchemos el mensaje de que la cámara se está reseteando. Bueno, para eso entonces vamos a la cámara y vamos a presionar el botón hasta que resete. Reset successfully. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Ok, como ya escucharon el mensaje de reset o de reset, ahora sí presionamos aquí el botón Next y ahí estamos seguros que la cámara ya se ha reiniciado satisfactoriamente. Luego presionamos acá donde dice que el indicador está emitiendo la luz azul. O sea, únicamente lo vamos a presionar cuando ya nosotros vemos que la cámara obviamente está emitiendo esa luz. Presionamos en Next y aquí vamos a escoger la red de Wi-Fi que nosotros vamos a conectar la cámara. O deben tener en cuenta que si la cámara soporta la frecuencia de 5 GHz o 2.4. En este caso esta cámara solo soporta la red 2.4. Así que ahora vamos a digitarle la contraseña de esta red. En caso de que se haya seleccionado una red diferente, lo único que deben hacer es aquí donde dice Switch Network y seleccionan la red que ustedes desean. Vamos a colocarle la contraseña. Y por último presionamos donde dice Next. Bueno, en algunos casos sucede esto. La cámara nos pide un código de verificación que tiene en la etiqueta que está pegada en la parte inferior de la cámara, en la base. Entonces, bueno, por acá tengo una captura de la imagen, así que vamos a verla. Y acá está el código donde dice código de verificación. Colocamos tal cual como está en mayúsculas o minúsculas. Presionamos en el botón OK. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Passport registration successful. Y listo, como ya pudieron escuchar el mensaje que la cámara ya se ha conectado satisfactoriamente al Wi-Fi. Entonces lo que debemos hacer ahora es presionar el botón Finish. Aquí cerramos esto. Bueno, como pueden ver aquí la cámara ya está saliendo. Aquí lo que hay que hacer es configurarla, lo que es voltear la imagen, ubicarla realmente como nosotros deseamos. Para ese caso lo único que debemos hacer es desplazarnos a la opción que dice Flip Image o girar imagen. Acá lo seleccionamos, esperamos y listo. Acá como pueden observar ya la imagen se ha girado, ya se ha volteado. Así que lo que toca ya es verificar si de pronto la imagen, el color, la posición, que hay que modificarla o algo. Bueno, ya eso son cosas sencillas que se pueden hacer manualmente. Si te gustó el video, dale click en like, compártelo y suscríbete al canal.